Lo vi entrar exactamente a las 3:12. La puerta principal se abrió sin ruido. No usó llave. No miró hacia mí. Solo caminó directo al ascensor. El mismo paso lento, la misma postura rígida, el mismo hombre que yo vi morir 6 meses atrás. Me llamo Ricardo Mena. Tengo 53 años y trabajo como portero nocturno en un edificio antiguo desde hace más de una década. Conozco cada sonido del lugar, cada vecino, cada rutina. Mi trabajo es observar, registrar y asegurarme de que todo permanezca en orden durante la noche. Nada cambia aquí, o eso creía. El edificio tiene pocos residentes, personas mayores en su mayoría. Rutinas repetidas, silenciosas. Yo registro entradas, salidas y cualquier anomalía en el libro de guardia. El nombre de ese hombre era Salazar. Vivía en el tercer piso. Murió en su departamento. Yo mismo abrí la puerta cuando dejaron de responder. Recuerdo su cuerpo. Recuerdo la camilla. Recuerdo cómo se llevaron todo. Después de eso, nadie volvió a ocupar ese apartamento. Pero aquella noche, él regresó. No dudé al verlo. No era parecido. No era una ilusión. Era él, la misma ropa oscura, el mismo abrigo, el mismo rostro sin expresión. Caminó hacia el ascensor, presionó el botón. Esperó. Las puertas se abrieron. Entró. ¿Y desapareció? Me quedé mirando el panel. El ascensor no subió. No marcó ningún piso. Seguía en planta baja. Me acerqué lentamente. Abrí la puerta. La cabina estaba vacía. Completamente vacía. Pensé que lo imaginé. El cansancio puede hacer eso. Las horas de la madrugada distorsionan la percepción. Pero a la noche siguiente ocurrió otra vez. 3:12. La puerta. El mismo sonido. El mismo hombre. El mismo recorrido. Esta vez no me moví. Solo observé. Quería estar seguro. Entró. Desapareció. El ascensor no se movió. Y entonces algo cambió. El indicador marcó descenso, no ascenso. Descenso. Hacia el sótano. Un nivel que casi nadie usa. Un lugar que no forma parte de la rutina de ningún residente. Esa noche decidí seguirlo. Esperé. 3:12. Entró. Yo caminé detrás. Las puertas se cerraron. Presioné todos los botones. Ninguno respondió. El ascensor descendió. Lento. Más lento de lo normal. El aire dentro era frío. Demasiado frío. Las luces parpadearon. Un leve zumbido. Luego silencio. Las puertas se abrieron. El sótano estaba oscuro. Sin iluminación activa. Solo una luz débil al fondo. Salí. El aire era pesado, denso, no como el resto del edificio. Caminé despacio, escuché un paso, luego otro. No eran míos, venían de adelante. Seguí el sonido. El pasillo parecía más largo, más profundo. No recordaba que fuera así. Las paredes estaban húmedas, el suelo irregular. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, de espaldas, inmóvil. Era él, no respiraba, no se movía. Solo estaba allí. Di un paso. El eco resonó. No reaccionó. Salazar, mi voz sonó distante, extraña. Él habló, sin girarse. No deberías estar aquí. El tono era bajo, seco, como si no viniera de su cuerpo. Retrocedí. Esto no es para ti, dijo. El pasillo se oscureció. La luz al fondo parpadeó. Y entonces dio un paso. El sonido fue incorrecto, pesado, arrastrado, como si no tocara el suelo correctamente. Otro paso, más cerca. No me moví, no podía. El aire se volvió más frío. Aún puedes regresar, dijo. Pero la voz ya no era la misma. Había algo más en ella, algo más profundo, algo que no pertenecía a él. Las luces se apagaron, oscuridad total. Escuché pasos, muchos, no uno, muchos. Alrededor, cerca, demasiado cerca. Encendí la linterna. Nada. El pasillo vacío. Pero el sonido seguía, como si no dependiera de lo visible. Corrí. No miré atrás. Llegué al ascensor. Entré. Las puertas se cerraron. Subió. El silencio volvió. Cuando salí, todo parecía normal. La recepción,
las luces, el reloj, 3:19, como si nada hubiera pasado. Pero no terminó ahí. Desde esa noche, cada turno cambió. Cada madrugada, 3:12. Siempre. Él entra. Siempre igual. Siempre en silencio. Pero ya no viene solo. Al principio eran sombras, formas detrás de él, indefinidas. Luego comenzaron a tomar forma, personas, rostros, algunos conocidos, otros no, algunos residentes, otros que sé que murieron hace años. Todos siguen el mismo camino, hacia el ascensor, hacia el sótano. El libro de registro comenzó a cambiar. Aparecieron nombres, firmas, horas. No las escribí yo, pero estaban allí, cada noche. 0312. Nombres que no deberían estar. Personas que ya no viven aquí. Personas que no deberían poder entrar. Ayer encontré algo peor. Una firma nueva. Al final de la lista, mi nombre, con la hora, 3:12. No recuerdo haberlo escrito. No recuerdo haber bajado. Pero la firma es mía. Exactamente mía. Hoy intenté no mirar, no registrar, no involucrarme, pero cuando levanté la vista, lo vi, de pie frente al mostrador, más cerca que nunca, no caminando hacia el ascensor, mirándome. Por primera vez. Sus ojos no tenían expresión, no tenían vida, pero estaban fijos en mí. Y entonces hizo algo diferente. Levantó la mano, muy lentamente, señaló hacia el pasillo. El que lleva al ascensor, el que baja al sótano. Detrás de él había otros, muchos, demasiados, todos mirando, todos esperando. Y entonces entendí algo que no quería aceptar. Ellos no entran cada noche para bajar. Ellos regresan. Y ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si cada madrugada más nombres aparecen en ese registro, ¿qué pasará la noche en que deje de verlos entrar y en cambio me encuentre ya de pie entre ellos esperando a que alguien más tome mi lugar en la recepción? La fotografía estaba en la carpeta equivocada. No pertenecía a ese caso, no pertenecía a ningún archivo, pero estaba allí. Y lo peor no era eso. Lo peor era que yo aparecía en ella, de pie, en el lugar exacto donde ocurrió el crimen. Me llamo Laura Cárdenas. Tengo 39 años y soy criminóloga. Trabajo analizando escenas, reconstruyendo eventos y revisando pruebas. Mi trabajo depende de los detalles. Nada puede pasar desapercibido. Cada evidencia tiene un origen claro. Esa fotografía no lo tenía. El caso era reciente. Una desaparición, sin testigos, sin señales de lucha, solo una ubicación. Un punto exacto. Un terreno vacío. Había pocas pruebas, algunos objetos personales, nada concluyente. Revisaba el archivo completo. Fotografías, informes, registros, todo normal. Hasta que encontré esa imagen. No estaba etiquetada, no tenía número, no tenía registro. La abrí, el terreno, el mismo, la misma zona. Pero había alguien más. Una figura, de pie, mirando hacia el suelo. Amplié la imagen. El rostro era claro. Era yo. Sentí un golpe en el pecho. No recordaba haber estado allí. Nunca. Revisé la fecha. Coincidía con el día del incidente. Pero yo no estuve en ese lugar ese día. Estoy segura. Verifiqué registros, mi ubicación, mis llamadas. Todo indicaba que estaba en otro sitio. La fotografía gay no tenía sentido. Pensé que era un montaje, un error, algo manipulado. Pero los datos eran reales, la resolución, la luz, las sombras. Todo coincidía. Volví a mirar, había algo más, y detrás de mí, una sombra, muy tenue, casi imperceptible. No tenía forma clara, pero estaba allí. Guardé la imagen, seguí trabajando. Intenté ignorarlo, pero no podía. Volví a abrirla. Había cambiado. La sombra era más visible, más definida, más cerca de mí. Revisé los archivos originales. La imagen no coincidía con la copia anterior. Había algo nuevo,
Algo añadido. Sentí un frío en el cuerpo. Decidí imprimirla. Necesitaba verla fuera de la pantalla. La impresora funcionó. El papel salió. La imagen estaba allí. Pero había algo más, una marca, en el suelo, justo frente a mí, como si alguien estuviera de pie allí, frente a la figura que era yo. Esa marca no estaba antes. Esa noche me llevé la fotografía a casa. No quería dejarla en la oficina. La observé varias veces, buscando errores, explicaciones. Nada. Todo era real. La dejé sobre la mesa. Me fui a dormir. A la mañana siguiente, la imagen había cambiado otra vez. Ahora había dos figuras, yo y otra, de espaldas, frente a mí, muy cerca, demasiado cerca. El rostro no era visible, pero la postura era clara, estaba mirándome. Revisé la hora, no había dormido bien, sentía un peso extraño. Volví a mirar la imagen. Había algo nuevo, un detalle pequeño. Mi posición. Ya no estaba mirando al suelo. Estaba mirando hacia arriba, hacia la otra figura. Sentí un escalofrío, como si recordara algo, pero no podía. Decidí volver al lugar, el punto exacto. Necesitaba comprobar. Llegué al sitio. El terreno estaba vacío, como siempre, silencioso, inmóvil. Me acerqué al punto central, donde en la imagen yo estaba. El aire era extraño, más frío, más pesado. Saqué la fotografía, la comparé, el entorno coincidía. Cada detalle, exacto. Miré el suelo. Había una marca, muy leve, como en la imagen. Me quedé inmóvil. Escuché algo, un paso, detrás de mí. Giré. No había nadie. Volví a la fotografía. Había cambiado. Otra vez. Ahora había tres figuras. Yo, la otra, y una más. Más cerca. Mucho más cerca. Sentí que el aire se cerraba. La fotografía vibró en mi mano. Las figuras parecían moverse. No físicamente, pero su posición era distinta. Cada vez que parpadeaba, un poco más cerca, no podía apartar la vista. El suelo frente a mí cambió. Una sombra apareció, exactamente donde estaba la tercera figura. Levanté la mirada. No había nadie, pero la sombra seguía allí, sin origen, sin forma clara. Respiré hondo. La fotografía volvió a cambiar. Ahora solo había dos figuras. La tercera había desaparecido, pero algo era diferente. La figura que era yo ya no estaba en el centro, estaba más atrás, como si alguien hubiera ocupado mi lugar. Desde entonces sigo trabajando en el caso, pero ya no confío en las evidencias como antes. Todo parece normal durante el día. Los archivos no cambian, las fotos permanecen estables, pero cuando estoy sola, la imagen vuelve a cambiar. Han pasado 4 días. Cada vez hay menos espacio. Las figuras se acercan, se superponen. Ayer ocurrió algo peor. La imagen ya no mostraba el terreno, mostraba una habitación, mi oficina. Yo estaba allí, de pie, mirando algo. Hoy la fotografía cambió otra vez. Ahora la imagen es clara. Estoy en mi oficina, sosteniendo la fotografía, exactamente como ahora. Y detrás de mí hay alguien, muy cerca, demasiado cerca, inclinado hacia mi hombro, como si estuviera mirando la imagen conmigo. Así que ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si esa fotografía muestra lo que ocurre en el lugar del crimen, ¿en qué momento ese lugar dejó de ser el terreno vacío y pasó a ser exactamente el sitio donde estoy de pie en este momento? El ojo parpadeó cuando dejé el pincel. No fue un error de luz, no fue cansancio. El párpado bajó, luego subió, lento, deliberado, y el rostro en el lienzo me estaba mirando. Me llamo Daniel Rivas, tengo 44 años y soy pintor. Trabajo principalmente con retratos por encargo. Uso referencias fotográficas antiguas, reconstruyo rostros que ya no están. Es un trabajo preciso. Observar, copiar, interpretar. Nada debería moverse. Nunca. El encargo llegó con una fotografía.
antigua, desgastada, un rostro masculino, serio, sin expresión. La calidad era baja, pero suficiente. Comencé el retrato como siempre. Boceto inicial, sombras, volumen. El rostro empezó a tomar forma. Nada fuera de lo normal. Trabajé durante horas, hasta que la noche cayó. Dejé el pincel, me alejé, apagué la luz. A la mañana siguiente, volví. Y algo había cambiado. El rostro era más definido, más preciso, más vivo. Pensé que lo imaginé, que subestimé mi propio trabajo. Continué. Ese día avancé en los ojos, detalles pequeños, luces, reflejos, nada extraño. Esa noche dejé el cuadro igual, a medio terminar, pero al día siguiente, los ojos estaban completos, perfectos. No recordaba haberlos pintado así. Había detalles nuevos, profundidad, expresión, como si alguien más hubiera intervenido. Revisé el taller, todo cerrado, sin señales de intrusión, las herramientas en su lugar. Nadie había entrado. O eso parecía. El tercer día ocurrió algo peor. El rostro ya no coincidía con la fotografía. Era diferente, más viejo, más definido. Como si el tiempo hubiera pasado en el lienzo. Los ojos parecían observar. No al frente. A mí. Siempre a mí. Intenté ignorarlo. Seguí pintando. Pero cada trazo se sentía incorrecto, como si el cuadro rechazara mis manos. Esa noche decidí quedarme. No apagar la luz, no irme. Esperar. Me senté frente al lienzo. Horas, nada ocurrió. El cuadro inmóvil, silencioso. Entonces parpadeé. Solo un segundo. Y lo vi. El ojo se cerró, muy lentamente. Luego se abrió. El corazón se aceleró. Me levanté. Me acerqué. El rostro estaba quieto. Normal. Pero no lo era. No después de eso. Apagué la luz. No sé por qué. Tal vez por miedo. Tal vez para comprobar. Encendí otra vez. El rostro había cambiado. La boca estaba más abierta. Una línea nueva. Muy leve, pero distinta. Apagué. Encendí. El rostro estaba más cerca. No físicamente. Pero la sensación era esa. Como si avanzara. Como si se acercara. Apagué. El silencio se volvió pesado. Escuché algo. Un roce. Como pincel sobre tela. Pero no tenía pincel en la mano. Encendí. El cuadro había cambiado otra vez. El fondo era más oscuro, más profundo. El rostro más claro, más presente. Apagué. El sonido volvió. Más claro, más constante. Como si alguien estuviera pintando. Encendí. El rostro estaba completo. Terminado. Pero no era el original. Era otro. Más real. Más detallado. Demasiado real. Los ojos estaban abiertos, mirándome, directamente. Apagué la luz, el sonido se detuvo. Encendí. El cuadro había vuelto a su estado anterior, incompleto, como lo había dejado. Retrocedí, respirando rápido. Desde entonces sigo trabajando en el retrato, pero nunca lo dejo solo en la oscuridad. Siempre dejo una luz encendida. Siempre cubro el lienzo cuando termino. Pero algo sigue ocurriendo. Han pasado 4 días. Cada mañana el cuadro cambia. Pequeños detalles, más precisión, más vida. Ayer encontré algo distinto. No solo el rostro cambió, también el fondo. Había una forma detrás, muy tenue, casi invisible. Hoy ocurrió algo peor. La figura del fondo es clara. Una silueta, de pie, detrás del hombre. Y lo que más me inquieta es que ahora el hombre ya no mira hacia mí, mira hacia esa figura, como si la viera, como si la reconociera. Y hay algo más. En la fotografía original no había nadie detrás, pero en el lienzo sí. Y ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si ese retrato cada día se vuelve más real, ¿qué ocurrirá cuando el rostro termine de parpadear y deje de necesitar que yo siga pintándolo para poder seguir mirándome fuera del lienzo? El punto no cambiaba nunca. No importaba el día. No importaba la hora.
Las condiciones eran siempre las mismas. Presión estable, temperatura fija, viento inexistente. Como si el tiempo no avanzara allí. Me llamo Carolina Vega. Tengo 40 años y soy meteoróloga. Analizo datos atmosféricos, modelos climáticos y registros históricos. Todo sigue patrones. Todo cambia. Siempre. Excepto ese punto. Lo encontré revisando mapas, un área pequeña, casi insignificante, pero constante. Durante semanas, durante meses, revisé registros antiguos, años, décadas, nada cambiaba. Las mismas cifras, exactas, sin variación. Eso no es posible. El clima siempre fluctúa, siempre. Pensé que era un error, un fallo del sistema. Revisé sensores, funcionaban. Comparé con estaciones cercanas. Todo normal, solo ese punto era distinto. Decidí observar en tiempo real, abrí el monitoreo en vivo, los datos se actualizaban, pero no cambiaban. Cada segundo. La misma lectura. Exactamente igual. Sin desviación. Eso no tenía sentido. El sistema debería registrar variaciones mínimas, pero no lo hacía. Me acerqué más, amplié el mapa. El punto era preciso, muy preciso, como si estuviera delimitado, encerrado. Revisé coordenadas. Coincidían siempre. Nunca se movían, nunca variaban. Sentí un leve malestar. Decidí superponer imágenes satelitales. La zona era visible, un terreno vacío, sin estructuras, sin actividad, nada especial. Pero algo no encajaba. Las imágenes eran idénticas, no solo similares, idénticas. Cada píxel, cada sombra, cada detalle, como si fuera la misma imagen repetida. No nuevas capturas, sino la misma, repetida. Intenté cargar una imagen reciente. El sistema mostró otra, la misma. Sin cambios, revisé la fecha, correcta, pero la imagen no lo era. Decidí revisar archivos históricos, años atrás, la misma imagen, sin diferencias, como si ese lugar no cambiara nunca. Ni una hoja, ni una sombra, ni un ángulo de luz, nada. Esa noche me quedé más tiempo, observando. El punto seguía igual. Inmutable. Entonces ocurrió algo. El sistema marcó una anomalía, un cambio. Muy leve, una desviación mínima, casi imperceptible. Me acerqué, amplié, el valor cambió. Por primera vez, la temperatura subió. Una fracción. Luego volvió. Pero el sistema registró algo más. Un segundo punto. Muy cercano. Superpuesto. Como si hubiera dos lecturas en el mismo lugar. Sentí un escalofrío. El segundo punto no tenía datos, solo presencia, sin valores, sin registros. Solo estaba allí. Intenté eliminarlo. No respondía. El sistema comenzó a fallar. Las pantallas parpadearon, los datos se mezclaron, las coordenadas se duplicaron. El punto original se mantuvo. El nuevo creció, muy lentamente, ocultando al primero. Apagué el sistema. No quería ver más. Esperé. Respiré. Encendí otra vez. Todo parecía normal. Un solo punto. Estable. Inmutable. Como siempre. Pensé que fue un error. Pero no lo fue. Al día siguiente revisé los registros. Había cambios pequeños, pero reales. El punto ya no era exactamente igual. Había variado. Muy poco, pero suficiente. Y había algo más. El segundo punto seguía allí. Más grande. Más definido. Ayer ocurrió algo peor. Las coordenadas del segundo punto cambiaron, no eran las mismas. Coincidían con otro lugar. Revisé. Era mi ubicación. Exacta. Mi estación. Hoy los datos volvieron a cambiar. El punto original sigue, pero el segundo ya no está en el mapa. Está aquí, en mi pantalla, superpuesto sobre el plano del edificio. Y ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si ese lugar donde el tiempo nunca cambia, ahora coincide exactamente conmigo, ¿qué pasará cuando todos los datos dejen de variar y yo sea el punto donde nada vuelve a cambiar nunca más? La Tierra estaba removida desde dentro.
no desde arriba, desde dentro, la superficie abierta, pero sin marcas de pala, sin huellas, como si algo hubiera empujado desde abajo. Y luego, la tumba volvía a cerrarse sola al anochecer. Me llamo Mateo Roldán. Tengo 57 años y soy sepulturero desde hace más de 30 años. He enterrado a cientos de personas. Conozco la tierra. Sé cómo se comporta. Sé cuándo alguien ha cavado, cuándo ha sido removida, cuándo algo no está bien. Esa tumba no estaba bien. La primera vez que la vi abierta pensé en vandalismo. Sucede a veces, gente que entra de noche, que destruye, que cava. Pero esto era distinto. La tierra estaba levantada desde el centro, empujada hacia afuera, sin marcas de herramientas, sin pisadas alrededor. Nada. Solo el montículo irregular, la lápida inclinada, pero intacta. Revisé el lugar. No había señales de entrada, las rejas cerradas, los candados en su lugar. Todo normal. Volví a cubrir la tumba. Compacté la tierra. Ajusté la lápida. Pensé que terminaría allí. Pero al día siguiente, la tumba estaba abierta otra vez. Igual. Desde dentro, la tierra levantada, como si algo hubiera empujado, pero otra vez sin huellas, sin marcas, sin explicación. Repetí el proceso. La cubrí, la aseguré, la dejé perfecta. Esa noche decidí quedarme. No me fui. Esperé, oculto entre los árboles, observando. Las horas pasaron, nada ocurrió. El cementerio en silencio, el viento leve, las sombras largas, hasta que escuché algo, un golpe, muy bajo, desde la tumba. Me acerqué lentamente. Otro golpe, más fuerte. La tierra vibró, levemente, como si algo golpeara desde abajo. Me detuve. El sonido continuó, rítmico, constante. No era animal, no era viento, era algo intentando salir. La tierra comenzó a moverse, muy lentamente. El centro se elevó, un pequeño abultamiento, luego otro, como si algo empujara. Desde abajo, retrocedí. El aire se volvió frío, demasiado frío. El sonido se detuvo. Silencio. Luego ocurrió. La tierra se abrió. Un hueco, pequeño, oscuro, sin fondo visible. No salió nada, nada visible. Pero el hueco estaba allí, esperando. No me acerqué. No quise hacerlo. El silencio era pesado. Entonces escuché algo. Una respiración, muy baja, desde dentro. El hueco no se movía, pero el sonido venía de allí. Me alejé. No quise ver más. Volví al amanecer. La tumba estaba cerrada, perfecta, como si nunca hubiera sido alterada. Desde entonces sigo trabajando, pero evito esa zona cuando puedo. Aún así, es parte de mi trabajo. No puedo ignorarla. Han pasado 5 días. Cada mañana la tumba aparece abierta. Cada noche vuelve a cerrarse. Siempre igual. Pero cada vez es peor. Ayer encontré algo diferente. No solo estaba abierta. Había marcas, en el interior, como si algo hubiera salido. Y luego regresado. Hoy ocurrió algo peor. La lápida tenía una grieta, muy fina, pero clara, como si algo hubiera presionado desde abajo. Y hay algo más. Revisé el registro. El nombre en esa tumba. No lo recordaba, pero ahora sí. Era un hombre enterrado hace años, un hombre que yo mismo sepulté. Estoy seguro. Pero hoy el registro cambió. El nombre ya no es el mismo. Ahora aparece otro, uno nuevo, que no reconozco. Y la fecha es de hoy. Así que ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si cada noche algo sale de esa tumba y luego vuelve a entrar, ¿quién es realmente la persona que está siendo enterrada allí cada vez que la tierra se cierra de nuevo? El mismo hombre subió en la parada vacía. Lo vi claramente por el espejo. Puerta abierta. Nadie más alrededor, pero él ya estaba dentro, sentado, mirándome fijamente, como si nunca hubiera entrado, sino que siempre hubiera estado allí. Me llamo Teresa Molina.
Tengo 45 años y conduzco un autobús nocturno desde hace más de 12 años. La ruta es larga, repetitiva y casi siempre vacía a esas horas. Pocas personas suben, siempre rostros cansados, silenciosos, que bajan antes del final. Esa noche parecía normal. Pocas luces, calles vacías, el sonido constante del motor. Nada fuera de lugar, hasta la primera parada. Abrí las puertas, miré. No había nadie. Cerré. Avancé. Entonces lo vi. Sentado en la tercera fila. No estaba antes, estoy segura. El mismo abrigo oscuro. Las manos sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada. No pagó. ¿No habló? Solo estaba allí. Pensé que no lo vi entrar. Eso puede pasar. La noche engaña. Continué. Siguiente parada. Abrí puertas. Esta vez subió alguien. Una mujer. Se sentó al fondo. Miré por el espejo. El hombre seguía allí, sin moverse, sin mirar a nadie más, solo a mí. Cerré puertas. Avancé. La mujer bajó en la siguiente parada. El hombre no. Nunca. Parada tras parada. Subían personas. Bajaban. Él no. Siempre en el mismo asiento. Siempre igual. La tercera parada. Abrí. No subió nadie. Cerré. Miré el espejo. Ahora había dos. El mismo hombre. En el mismo asiento. Y otro igual. Dos filas atrás. Mismo rostro. Misma postura. Sentí un nudo en el estómago. Parpadeé. Volví a mirar. Solo uno. Pensé que fue un reflejo. Un error. Pero no lo era. Continué la ruta, intentando ignorarlo. Pero cada vez que miraba, algo cambiaba. En una parada eran dos. En otra, tres. Siempre iguales. Siempre mirándome. Nunca interactuaban entre ellos. Nunca se movían. Solo aparecían. El autobús se llenaba, pero solo de ellos. Llegó un punto en que no había otros pasajeros. Solo ellos, sentados en filas, todos con el mismo rostro, mirando al frente, mirándome. Apagué la radio. El silencio se volvió pesado. El motor sonaba más fuerte, o eso parecía. Me detuve en otra parada. Abrí puertas, nadie subió. Pero cuando cerré, había más. Ocupaban casi todos los asientos, la misma figura, repetida, una y otra vez. No respiraban, no se movían, no parpadeaban, solo estaban. El aire dentro del autobús cambió, más frío, más denso. Miré el espejo. Uno de ellos se inclinó, muy lentamente, hacia el pasillo. No estaba así antes. Otro giró la cabeza. Apenas, pero suficiente, para no estar mirando al frente, sino hacia mí. Apreté el volante. No quería mirar, pero lo hice. Todo ahora miraban hacia adelante, pero no hacia la carretera, hacia mí. Apagué las luces internas. No quería verlos, pero el reflejo seguía. Sus siluetas, sus formas. El autobús se sintió más pesado, como si cargara más peso del que debería. Me acerqué al final de la ruta, el último tramo. Nadie debería quedar. Siempre terminaba vacío, pero esa noche no. Cuando llegué, abrí las puertas, esperé. Nadie bajó, ni uno. El autobús estaba lleno, de ellos. Apagué el motor, silencio. No me moví. Esperé. Uno se levantó. Muy lentamente. El sonido de sus pasos era extraño, no natural, como si no tocara realmente el suelo. Avanzó por el pasillo. Se detuvo a mi lado. No giré. No quería verlo, pero lo sentía. Muy cerca. Entonces habló. Falta uno. La voz era baja, seca, sin emoción. No respondí. El silencio volvió. Cuando miré, no había nadie de pie, pero todos seguían sentados, mirándome. Desde entonces sigo conduciendo la misma ruta, pero algo cambió. Cada noche ocurre, siempre en el mismo punto, siempre después de la tercera parada. Aparece, luego otro, luego más. Nunca desaparecen durante el trayecto. Pero, al final, el autobús siempre queda vacío, como si nunca hubieran estado allí. O eso parecía, hasta ayer. Ayer revisé el registro de cámaras. El interior del autobús, toda la noche. En el video solo estoy yo, conduciendo, solo, sin pasajeros.
Pero hay algo más. En ciertos momentos, mi cabeza se mueve, como si estuviera hablando con alguien, como si escuchara, como si respondiera. Y hoy encontré algo peor. En el asiento del conductor, grabado en el plástico, no estaba antes una frase muy clara. Ya casi te sientas. Y ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si cada noche aparecen más pasajeros iguales, ¿qué pasará la noche en que uno de ellos no tome asiento y decida quedarse exactamente en mi lugar frente al volante? La frase estaba escrita en la pared. No era antigua, no estaba erosionada. La roca estaba húmeda, pero las letras eran claras, recientes, y lo peor era mi propia letra. Me llamo Andrés Luján. Tengo 40 años y soy espeleólogo. Exploro cuevas profundas, cartografío rutas y estudio formaciones geológicas. Llevo más de 15 años descendiendo en lugares donde nadie más ha estado. Ese sistema de cuevas era nuevo, sin registros previos, sin mapas, solo una entrada estrecha, oscura, perfecta para exploración. Descendí solo, equipo completo, linterna, cuerda, marcadores, todo estándar. El aire era frío, húmedo, el sonido de las gotas constante, nada fuera de lo normal. Avancé lentamente, marcando el camino, dejando señales, para poder regresar. Las paredes eran irregulares, naturales, sin intervención humana, hasta que lo vi. Una marca, en la roca. No era natural, era un trazo, una línea, luego otra, formando letras. Me acerqué, iluminé mejor. La frase estaba clara. No sigas. Sentí un leve escalofrío. La letra era conocida, demasiado. Pasé los dedos sobre ella. La textura era reciente, no estaba endurecida. No llevaba años allí, la había hecho alguien, hace poco. Pero nadie había explorado esa cueva. Nadie. Continué. Pensé que era una coincidencia. Otra formación. Otra ilusión. Pero no lo era. Más adelante encontré otra frase. En la misma pared, más profunda, más clara. Ya estuviste aquí. El pulso se aceleró. Miré mis marcas, las señales que dejé. Todo estaba en orden. No había pasado por allí antes, estoy seguro. Avancé más. La cueva se estrechó. El aire más denso. El sonido más apagado. Entonces encontré otra. Más grande. Más visible. No recuerdas. La letra era exactamente la mía. Cada trazo. Cada curva. Cada error que suelo cometer. No había duda. Me alejé de la pared. Intenté calmarme. Pensar. Buscar una explicación. No había ninguna. Saqué el cuaderno. Comparé. Las letras coincidían. Perfectamente. Continué. No sé por qué. Tal vez por necesidad. Tal vez por miedo. La cueva descendía más profunda, más oscura. Las paredes estaban llenas ahora. Frases, muchas, todas con mi letra. Bajaste más. No saliste. No era un eco. Respiré más rápido. El aire se volvió pesado. Las palabras continuaban. No estás solo. Apagué la linterna. No sé por qué. Tal vez para no ver. La oscuridad fue total. El silencio absoluto. Entonces escuché algo. Un paso. Muy leve. Detrás de mí. Encendí la luz. Nada. La cueva vacía. Pero las frases habían cambiado. No eran las mismas. Ahora había una nueva. No mires atrás. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando fuerte. No quería girar, pero lo hice, lentamente. La luz iluminó el pasillo. Nada. Pero sentí algo, una presencia, muy cerca, demasiado cerca. Volví a la pared. Otra frase había aparecido. Ya te vio. Retrocedí. Las palabras comenzaron a multiplicarse. Más, cubriendo la roca. Sin espacio, sin orden. Corre. No puedes. Ya bajó. Apagué la linterna. El sonido volvió. Pasos, más de uno. Alrededor, muy cerca. Encendí la luz. La cueva estaba vacía. Pero había algo más, una última frase, grande, directamente frente a mí. No saliste. Corrí. Subí.
Lo más rápido que pude, siguiendo mis marcas. La salida apareció. La luz, el aire. Salí, respirando con dificultad. Desde entonces dejé esa cueva. No volví. Entregué el informe incompleto. Nadie cuestionó demasiado. El lugar sigue sin mapa, sin registro. Pero algo sigue ocurriendo. Han pasado 3 días. Hoy revisé mi equipo, el cuaderno, donde tomo notas. Había nuevas páginas. No las escribí. Estoy seguro. Las abrí. Estaban llenas, con mi letra. Describían la cueva, pero no como la recuerdo. Más profunda, más larga, sin salida. Y en la última página hay una frase, la misma que estaba en la pared. No saliste. Y ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si esas frases estaban escritas con mi propia mano en un lugar donde nunca había estado, ¿en qué momento dejé de salir de esa cueva y empecé a escribir advertencias para alguien que aún no sabe que ya no puede regresar? La llamada entró a las 2:37. Prioridad máxima. Respiración agitada. Una mujer susurrando, pidiendo ayuda. Y la dirección que dio era exactamente la mía. Me llamo Paula Reyes, tengo 32 años y soy operadora de emergencias. Mi trabajo es recibir llamadas, mantener la calma y coordinar respuestas rápidas. He escuchado todo tipo de situaciones, gente asustada, herida, confundida. Pero siempre hay algo claro. La llamada viene de alguien real, en un lugar real. Esa llamada no. Emergencias, ¿cuál es su situación? La voz temblaba. Hay alguien en mi casa, respiración irregular, muy rápida. ¿Puede darme su dirección? Hubo una pausa. Luego la dijo. Mi dirección. Completa, sin errores. Sentí un frío inmediato. Miré la pantalla. El sistema la registró. Coincidía exactamente. ¿Puede repetirla? La repitió. Igual, sin cambios. ¿Cuál es su nombre? Silencio. Luego una respuesta. No tengo tiempo. El tono cambió. Más bajo. Más urgente. Está en el pasillo. Mi mano tembló ligeramente. Intenté mantener la voz firme. ¿Puede describir a la persona? La respiración se detuvo un segundo. No es una persona. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde se encuentra usted ahora? ¿En mi habitación? Mi habitación. La puerta está cerrada. Miré el reloj, 02:38. ¿Está sola? Silencio. Luego un susurro. No. El sistema mostró ubicación. Confirmada. Mi casa. Intenté mantener el control. ¿Puede esconderse? Ya me vio. La voz cambió. Más baja, más lenta. No le gusta que hable. Sentí un escalofrío. Miré la pantalla. El audio fluctuaba, como interferencia, pero no era técnica. Era irregular, como si algo más respirara cerca del teléfono. ¿Puede salir de la habitación? No. Una pausa. Está frente a la puerta. Mi pulso se aceleró. ¿Puede describirlo? Silencio largo, demasiado largo. Luego, no tiene forma. El sonido cambió. Un roce, muy leve, como algo moviéndose. Se acerca. La voz bajó aún más. No quiere que lo vea. Manténgase en línea. Mi propia voz sonó distante. Voy a enviar ayuda. Pero no podía enviar ayuda a mi propia casa. Eso no tenía sentido. ¿Puede abrir la ventana? No hay ventana. Me quedé inmóvil. Mi habitación sí tiene ventana. Siempre la ha tenido. Siempre. ¿Puede encender la luz? Silencio. Luego, no hay luz. Algo estaba mal. Muy mal. El sistema mostró un nuevo dato. Duración de llamada, 0000. Pero ya llevábamos más de 1 minuto. ¿Puede decirme su nombre? Hubo una pausa. Luego la respuesta. Paula. Sentí que el aire desaparecía. Ese es mi nombre. Lo sé. El tono era distinto ahora, más claro, más firme. Siempre contestas. La línea hizo un sonido extraño. Un eco, mi propia voz, repetida. Siempre contestas. Intenté colgar, el botón no respondió.
La llamada seguía. No cuelgues. El susurro era directo, muy cerca. Estoy contigo. La pantalla parpadeó. El sistema cambió. La interfaz desapareció. Solo quedó el audio. Y un texto. Llamada entrante. 0237. Siempre el mismo. No avanzaba. No cambiaba. Mira atrás, la voz lo dijo claramente. No quería hacerlo. No debía hacerlo. Pero lo hice. Giré lentamente. Mi oficina estaba vacía, oscura, silenciosa. Volví a la pantalla. La llamada seguía. No allí, la voz ahora era más fuerte. En casa, sentí un frío profundo. No estaba en casa, estaba en la central. Pero la voz continuó. Estoy en tu casa. El sonido cambió. Un golpe, leve, en la llamada. Está en la puerta. La respiración volvió. Más fuerte, más desesperada. No la abras, susurró. No abras. Entonces escuché algo, no en la llamada, en la realidad. Un golpe, en la puerta de la sala de control. Giré. La puerta estaba cerrada. El segundo golpe, más fuerte. La pantalla mostró algo nuevo. Un video. Mi casa. La cámara del pasillo. No debería tener acceso a eso, pero lo mostraba. La puerta de mi habitación, cerrada. Algo estaba al otro lado. No tenía forma clara, solo una distorsión, una oscuridad más densa. El video avanzó. La puerta comenzó a abrirse, muy lentamente. La voz en la llamada susurró. Ya entró. El video se cortó. La pantalla volvió al texto. Llamada entrante 0237. Silencio. La línea seguía abierta. Ya es tarde. La voz ahora era calmada, demasiado calmada. Ahora tú escuchas. La llamada se cortó. La pantalla volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Desde entonces sigo trabajando, respondiendo llamadas, manteniendo la rutina. Todo parece normal durante el día. El sistema funciona. Las llamadas llegan como siempre. Pero cada noche, a las 0237, entra una llamada, sin número, sin origen. Siempre la misma. Nunca cambia, nunca falla. Y siempre escucho lo mismo. Mi propia voz, respirando, esperando. Hoy revisé los registros. Hay algo que no debería existir. Un historial de llamadas, todas a las 2:37. Todas con la misma dirección. Mi casa, durante meses, tal vez años, y hay algo más. La duración de todas es la misma. 0000. Pero cada una tiene una nota. No la escribí yo. Nunca la vi antes. Dice, conectada. Y ahora hay algo que no puedo dejar de pensar. Si esa llamada siempre viene desde mi casa, ¿en qué momento dejé de ser la operadora que responde y me convertí en la voz que pide ayuda desde dentro de una habitación donde ya no hay salida?